El silencio del espacio era absoluto, imperturbable. A bordo de la nave Valor, Haze Hunter no podía evitar mirar hacia el vacío estrellado a través de la ventana principal. A su lado, los sistemas de la nave emitían ruidos mecánicos, pero para él todo eso parecía una distorsión frente al rugir de sus propios pensamientos. Él no era un héroe. Nunca lo había sido. Era solo un hombre común, un granjero de la tierra. Pero, como muchos otros, las circunstancias lo habían arrastrado a un destino que no había elegido. El mensaje había llegado 2 semanas atrás. Un mensaje breve y directo, encriptado y sin firma. Pero la voz era lo que importaba. La voz de su hija adoptiva, Sira. Papá, me han capturado. Ellos vienen por ti. Y luego, silencio. Sira no era humana, aunque su corazón palpitaba como el de cualquier niño. Era de un planeta lejano, una niña alienígena de piel oscura como la obsidiana, con ojos violetas que reflejaban un universo entero en su profundidad. Cuando Haze la encontró, ella era una huérfana en medio de un conflicto intergaláctico. No podía dejarla a su suerte. La cuidó como a su propia hija, y aunque el mundo en el que vivían no aceptaba fácilmente a seres como ella, Haze siempre creyó que su amor por Sira era más fuerte que cualquier barrera cósmica. Ahora, ella estaba en manos de los Trokek, una especie temida en toda la galaxia. Con sus enormes cuerpos cibernéticos y su cruel ética de guerra, los Trokek se habían convertido en una de las facciones más poderosas y despiadadas del universo. Nadie sabía a ciencia cierta por qué habían secuestrado a Sira, pero Haze no necesitaba una razón. Sabía que ella estaba en peligro, y su misión era clara: recuperarla. La Valor se acercaba al borde del sistema donde se encontraba el planeta Trokek, una zona de guerra olvidada, lejos de las rutas comerciales conocidas, un lugar donde la vida era solo una estadística más. Los sensores de la nave detectaban campos de energía alrededor de las estaciones Trokek, bloqueando las comunicaciones y dificultando cualquier intento de infiltración. Haze no era un experto en tecnología avanzada, pero había aprendido a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Al menos había algo a su favor. Su nave, aunque modesta, había sido modificada por él mismo. Un poco de ingenio y los restos de viejas piezas humanas de la guerra le daban una ventaja en sigilo y velocidad. Pero lo más importante era su propia voluntad. Porque, más allá de las armas, los recursos o la tecnología, lo único que podría salvar a Sira era su determinación. «Estamos cerca», murmuró Haze para sí mismo mientras manipulaba los controles de la nave. El planeta Trokek aparecía ahora en el visor, un mundo árido, salpicado de nubes tóxicas y montañas donde los rastros de guerra y explotación quedaban marcados en su paisaje. No había nada bello en él. Solo destrucción. «Prepárate, Sira. Voy a sacarte de allí», se dijo, apretando los puños en su asiento. La Valor comenzó a atravesar la atmósfera densa del planeta. Mientras descendía, Haze observó en su monitor un campamento de los Trokek, una estructura masiva donde vehículos de combate se movían con precisión militar. Su presencia no pasaría desapercibida. Sabía que tendrían poco tiempo antes de ser detectados. Decidió aterrizar en un cañón cercano, a una distancia segura de las instalaciones. De ahí, debería continuar a pie. Un complejo de túneles subterráneos y corredores de alta seguridad aguardaban a los que intentaran infiltrarse. Pero él no estaba solo en su misión, no necesitaba serlo. Aunque su entrenamiento era limitado, Haze había aprendido a adaptarse a situaciones extremas. La supervivencia no dependía de la fuerza, sino de la astucia. Haze bajó de la nave, sus botas resonando en el suelo rocoso. Se ajustó su blaster, una arma modificada con tecnología rudimentaria que había mejorado gracias a su propio ingenio. El aire era denso, y cada respiración parecía más difícil que la anterior. Siguió avanzando entre las sombras de las montañas, moviéndose con sigilo. No podía permitir que la misión se viera comprometida. No solo por su hija, sino por todo lo que había sacrificado para llegar hasta aquí. Cruzó por túneles naturales, y mientras se acercaba al cuartel de los Trokek, sus sensores detectaron un campo de energía que envolvía la instalación. Sabía que el centro de mando estaba cerca. En ese momento, un escuadrón de Trokek apareció frente a él.
Guerreros gigantes con armaduras de metal oscuro, blastes de energía en mano, sus ojos cibernéticos centelleando con frialdad. Jace se tensó, pero no mostró miedo. De hecho, sentía un ardor familiar en su interior, un calor proveniente de algo más allá de la supervivencia. Era el amor por Sira, esa chispa que lo mantenía firme y lo convertía en algo más que un simple hombre. Con rapidez, lanzó una serie de trampas electrónicas que había preparado previamente. Las explosiones fueron rápidas, seguidas de un resplandor cegador. El campo de energía se apagó momentáneamente, y Jace aprovechó la brecha para entrar en las instalaciones. El enfrentamiento fue inmediato. A medida que se adentraba en el corazón de la fortaleza Throkek, las paredes metálicas reverberaban con el eco de disparos y explosiones. Jace no era un experto en combate cuerpo a cuerpo, pero se movía con la rapidez de un hombre acostumbrado a luchar por lo que más ama. Cada blaster que disparaba tenía un propósito, y cada uno encontraba su objetivo. Derribó a los primeros Throkek con frialdad y precisión, pero sabía que no duraría mucho. A lo lejos, podía ver la celda donde Sira estaba prisionera. Lo logré, pensó mientras cargaba hacia la celda. Pero justo antes de llegar, un nuevo enemigo apareció, un líder Throkek, mucho más grande y con una armadura impenetrable. «Te creíste capaz de salvarla», gruñó el Throkek, su voz resonando a través del espacio con una fuerza intimidante. Pero Jace no dudó. En ese momento, todas las dudas desaparecieron. La figura de Sira, con sus ojos llenos de confianza, llenó su mente. Lo que obtuve a cambio fue sorprendente, pensó, mientras la lucha continuaba. El destino de la niña alienígena, y tal vez de la galaxia entera, dependía de él. Jace Hunter no se detuvo. A pesar de la fuerza imponente del líder Throkek y la resistencia de las tropas que rápidamente se reorganizaban para contrarrestar su avance, nada podría detenerlo. Cada respiración era una decisión más, cada paso más cerca de salvar a Sira. La fortaleza Throkek se extendía ante él, gigantesca y macabra, como una bestia de metal que devoraba el horizonte. Desde el interior, el sonido de los cañones láser y los motores de los drones resonaba, una música siniestra que solo alimentaba su determinación. Con el líder Throkek caído a sus pies, Jace avanzó con rapidez hacia la celda donde estaba Sira. La pequeña prisionera no debía estar más allá de unos pocos pasillos. Sin embargo, al dar el siguiente paso, una vibración extraña recorrió el suelo, como si la fortaleza misma estuviera advirtiéndole de algo. Las paredes de acero comenzaron a temblar ligeramente y las luces parpadearon, pero Jace no vaciló. «Vamos, Sira, aguanta», murmuró, sus dedos rozando la empuñadura de su blaster. Sabía que había pocos segundos antes de que los refuerzos llegaran y decidieran eliminarlo de una vez por todas. Con una determinación férrea, se adentró en el pasillo central, donde el sistema de seguridad comenzaba a activarse. Las trampas láser y los escudos de energía aparecieron de la nada, brillando con intensidad. El sonido de pasos metálicos resonó. Los Throkek venían. Jace utilizó los movimientos rápidos y calculados que había perfeccionado en su vida como granjero, escapando a las trampas con una destreza que sorprendió incluso a él mismo. A cada paso, los muros metálicos brillaban como si el tiempo se estuviera ralentizando a su alrededor, pero su mente permanecía en alto rendimiento. Estaba ahí por una razón. Sira lo necesitaba. Finalmente, encontró la celda. Era una estructura imponente, hecha de un material alienígena que le impedía incluso acercarse demasiado sin que las alarmas se dispararan. Sin embargo, Jace sabía cómo desactivar estos sistemas, gracias a su entrenamiento autodidacta en mecánica avanzada. Con un par de movimientos precisos, el campo de energía que rodeaba la celda de Sira desapareció y la puerta se deslizó suavemente hacia un lado. En ese instante, el corazón de Jace dio un salto. Allí estaba, su hija adoptiva, Sira, con los ojos cerrados, su cuerpo débil pero aún con vida. No había ni rastro de su antigua vitalidad, como si el cautiverio hubiera drenado su energía. La joven alienígena estaba cubierta de marcas de abuso, pero en sus ojos aún brillaba una chispa de esperanza. Jace, sin pensarlo dos veces, la levantó con suavidad en sus brazos. «Sira», susurró, pero la niña permaneció callada.
Estaba demasiado debilitada para reaccionar, pero Jace sabía que el simple hecho de sostenerla la conectaba nuevamente con el mundo. Su respiración era suave pero constante, y por un momento, Jace sintió una paz que rara vez experimentaba. Sabía que tenía poco tiempo. Justo cuando se dio vuelta para escapar, una explosión sacudió la fortaleza. La entrada por la que había entrado comenzó a desmoronarse, las paredes de metal crujieron y las luces de emergencia comenzaron a parpadear frenéticamente. Los Throckey no se quedarían quietos. Jace no podía perder ni un segundo más. Corrió por el pasillo central, con Sira en sus brazos. Los pasos de los Throckey ya podían escucharse claramente, resonando a través de las paredes metálicas. A medida que avanzaba hacia el punto de escape, vio que los drones de vigilancia se desplegaban desde todos los ángulos. No había espacio para retroceder. La única opción era avanzar. «¡Vamos, Valor!», gritó Jace, mientras activaba su comunicador con la nave, ahora posicionada a varios kilómetros fuera de la fortaleza. «Estoy viniendo. Prepare speaker». Sin embargo, los sistemas de la fortaleza comenzaron a bloquear las señales de manera sistemática. Los Throckey lo sabían. Su única esperanza era llegar a la salida antes de que las fuerzas de élite Throckey lo alcanzaran. La carrera hacia la salida se convirtió en un laberinto de pasillos laberintos, cada uno más peligroso que el anterior. Disparos láser pasaban cerca de él, pero Jace esquivaba con destreza, apoyándose en las paredes metálicas, respirando entrecortado. No podía fallar. La vida de Sira dependía de ello. Finalmente, vio la salida. La luz de las estrellas lo cegó momentáneamente. El aire fresco del exterior le llenó los pulmones, y a lo lejos, la Valor aguardaba, aparentemente intacta, aunque la nave no tardaría mucho en ser localizada por las patrullas Throckey. Un rugido distante hizo eco detrás de él. Las naves Throckey comenzaban a alzarse, y Jace sabía que no quedaba tiempo. Sin embargo, la presencia de Sira en sus brazos le otorgaba una fuerza que nunca antes había sentido. Mientras los Throckey se acercaban a una velocidad alarmante, Jace apretó el paso. Una vez a bordo de la Valor, Jace lanzó a Sira en un asiento junto a él y comenzó a activar los motores. La nave rugió a medida que el impulso de sus motores se encendió, impulsándola hacia las estrellas. La fortaleza Throckey explotó detrás de ellos con una fuerza destructiva, y los cañones Throckey dispararon al vacío. Pero Jace ya había alcanzado la velocidad crítica. «Lo logramos, Sira», murmuró, mirando al frente con una mezcla de alivio y orgullo. Sin embargo, sabía que esto era solo el principio. Los Throckey no se quedarían de brazos cruzados. La verdadera batalla comenzaba ahora. El joven granjero, que solo había querido vivir en paz, se había convertido en el enemigo número uno de una de las razas más temibles del universo. Pero mientras miraba el rostro de la niña alienígena, se dio cuenta de algo importante. Lo que obtuvo a cambio fue sorprendente. Aquel pequeño ser era la clave para algo mucho más grande que una simple venganza. Su destino estaba sellado, y Jace estaba dispuesto a luchar con todo lo que tenía. Jace respiró con dificultad mientras las estrellas danzaban frente a él. Estaba en el puente de la Valor, con Sira aún inconsciente en un asiento cercano, pero segura, al menos por ahora. Los sistemas de la nave zumbaban a su alrededor, indicándole que había alcanzado la velocidad necesaria para escapar de la atmósfera del planeta Throckey. A lo lejos, la fortaleza enemiga era solo una mancha de luz brillante que se desvanecía rápidamente. Había tenido suerte de escapar, pero su mente no podía descansar. La misión no había terminado, no mientras Sira estuviera en peligro. Los Throckey no dejarían pasar este acto de desafío. Sin embargo, Jace sabía que no estaba solo. Al menos, no lo estaría por mucho tiempo. El comunicador de la nave emitió un pitido, y Jace rápidamente lo activó. La voz femenina que escuchó era conocida, aunque su llegada fue inesperada. «Soy Lyra, capitana de los Nial. Hemos rastreado tu huida, Jace, y venimos a ofrecerte ayuda», dijo la voz, clara y confiada. «Estamos en la órbita de un planeta cercano, esperándote para evacuarte. Ven a nosotros. Los Throckey no tardarán en rastrear tu nave». Jace frunció el ceño. Había escuchado hablar de los Nial, una facción conocida por su combate feroz contra los Throckey.
Al principio, pensó que su ayuda podría ser justo lo que necesitaba, una oportunidad para salir de la zona de conflicto con Sira a salvo. Sin embargo, algo en la oferta le pareció extraño. El hecho de que una nave de los Nial hubiera llegado tan rápidamente a la órbita de un planeta deshabitado, sin ninguna previa comunicación, despertó una pequeña alarma en su cabeza. Decidió que no podía ser tan cauteloso, que si aceptaba la oferta, tendría que estar preparado para cualquier cosa. En su corazón, sabía que lo más importante era Sira. Ningún precio sería demasiado alto si significaba salvarla. Está bien, respondió Jace, dejando que su voz se mantuviera firme. Vamos a la extracción. La Valor cambió de rumbo, acelerando hacia las coordenadas que Lyra había proporcionado. Durante el trayecto, Jace no pudo evitar sentirse tenso, como si cada minuto lo acercara más a un punto sin retorno. Miró a Sira una vez más. La niña estaba tan quieta, tan vulnerable. No podía dejarla caer en las manos equivocadas. Si los Nial podían ayudarlo, lo haría, pero lo haría bajo sus propias condiciones. El planeta al que se dirigían apareció en el visor, un mundo verde y azul con océanos en calma y tierras aparentemente intactas. No era el tipo de lugar que uno esperaría encontrar en medio de una guerra. Pero algo no encajaba. La nave de los Nial, una flota de barcos oscuros y bien armados, ya estaba allí, en espera. Jace sintió una punzada de desconfianza, pero la necesidad de sacar a Sira de allí lo impulsó a continuar. Mientras la Valor se acercaba al punto de extracción, vio que una flota Throkek había comenzado a aparecer en el borde del sistema. Sin duda alertados por el escape de Jace. La angustia se instaló en su pecho. Tenía poco tiempo. Cuando la Valor aterrizó en la plataforma de extracción, Lyra apareció en el monitor de comunicaciones. Su rostro apareció con una expresión serena, como si estuviera disfrutando de una victoria personal. Pero Jace no pudo evitar notar el brillo calculador en sus ojos. «Bienvenido a nuestro refugio», dijo Lyra, una sonrisa curvada en sus labios. «Estamos listos para recibirte, Jace. Jace no respondió de inmediato, pero no podía evitar sentir una extraña sensación de incomodidad. Sin embargo, debía seguir adelante. No tenía otra opción. El rampa de la nave se desplegó, y Jace salió con Sira en brazos. Las naves de los Nial estaban alineadas a lo largo de la plataforma, sus tripulantes observando con una intensidad que Jace no había experimentado antes. Cuando pisó el suelo firme del planeta, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Algo no estaba bien. Lyra apareció ante él, un paso adelante, con una sonrisa que parecía demasiado perfecta. «Sira será cuidada, te lo aseguro, Jace. Puedes descansar ahora». Pero Jace no estaba dispuesto a relajarse. Miró de reojo, buscando cualquier señal que confirmara su creciente desconfianza. Todo parecía demasiado tranquilo, demasiado predecible. «Necesito hablar con Sira antes de que la dejen ir», exigió Jace, sin apartar los ojos de Lyra. «Yo decido lo que pasa con ella». Lyra hizo un gesto con la mano, indicando a un par de soldados Nial que se acercaran a él. «Claro, Jace. Tienes todo el tiempo que necesites. Pero debes entender que no puedes quedarte aquí mucho tiempo. Los Throkek nos rastrean, y no quiero perder más naves por tu obstinada necesidad de control». Jace, sin embargo, tenía un mal presentimiento. Su instinto de granjero le decía que no podía confiar en Lyra. Justo cuando se giró para mirar a Sira, la voz de Lyra cambió. «Lo siento, Jace», dijo con frialdad, y en ese mismo instante, los soldados Nial lo rodearon. «¿Qué? ¿Qué significa esto?», Jace preguntó, el miedo comenzando a formarse en su estómago. Lyra sonrió, pero esta vez su rostro era tan gélido como la estrella muerta que brillaba en el cielo. «Lo que significa es que Sira no es solo una niña, Jace. Ella es algo mucho más grande. Un recurso. Y ahora que la has liberado, te has convertido en el objetivo de los Throkek. Pero no tienes que preocuparte. Nosotros, los Nial, podemos protegerte a cambio de algo». La revelación le golpeó como un martillo. Jace había caído en la trampa. Los Nial no eran sus aliados. Solo querían usar a Sira y a él como peones en su guerra. La traición estaba completa. De repente,
Un sonido profundo retumbó en el aire. La flota Throcake ya estaba cerca. Jace se preparó para lo que vendría. Si algo había aprendido, era que un granjero nunca se rendía sin luchar. Entonces, prepárate para pelear, dijo con firmeza, mientras su mano se deslizaba hacia su blaster. La guerra aún no había terminado, pero Jace estaba dispuesto a enfrentarla. Ahora sabiendo que el verdadero enemigo no era solo el que le había robado a Sira, sino el que le había ofrecido una falsa salvación. La atmósfera en el planeta Nial era espesa, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso por la traición. Jace sintió como el odio se acumulaba en su pecho, pero también una extraña sensación de claridad. La situación era peor de lo que había imaginado, pero no había vuelta atrás. Los Nial lo habían traicionado, y a Sira la habían convertido en una pieza de ajedrez en su juego de poder. Pero aún quedaba algo que no entendían. El lazo entre Jace y Sira no era algo que pudiera manipularse tan fácilmente. Los soldados de los Nial rodeaban a Jace, apuntando con sus armas, pero él no se mostró intimidado. Había enfrentado situaciones peores y había salido vivo. Lo que los Nial no sabían era que la niña que llevaba en sus brazos no era una simple prisionera. Ella no solo era un ser capaz de sobrevivir en su mundo, ella era la clave para la destrucción de todo lo que representaban los Throcake, y posiblemente para el futuro del universo mismo. ¿Qué planeas hacer ahora?, preguntó Lyra con una sonrisa irónica, mientras daba un paso hacia él. ¿Vas a luchar? ¿Con qué? ¿Una pistola? Estás rodeado. No tienes escape. Jace la miró fijamente, su expresión impasible, mientras sostenía a Sira con un cuidado casi reverencial. La niña había comenzado a despertar. Sus ojos violetas parpadeaban lentamente mientras se ajustaba a la luz del entorno. Jace había aprendido, en su tiempo con ella, a leer sus gestos. Sira estaba en sus últimas fuerzas, pero había algo en su mirada que indicaba que sabía lo que venía. Lo que no sabes, Lyra, dijo Jace con voz baja pero firme, es que Sira no es solo una niña. Ella es más poderosa de lo que imaginas. Lyra se detuvo. La expresión en su rostro se transformó en una mezcla de incredulidad y arrogancia. ¿Crees que con esas palabras vas a disuadirme? No sé qué tipo de poder crees que tiene esa niña, pero los Nial lo necesitamos. Nos da la ventaja sobre los Throcake. Y tú, Jace, eres solo un obstáculo. Una distracción. Jace apretó los dientes, pero no respondió. En su lugar, miró a Sira, que ahora comenzaba a sentarse, aunque sus movimientos eran lentos. Sabía que en algún momento, y este momento había llegado, ella despertaría su verdadero poder. No era solo la niña que había acogido como hija. Ella era la última descendiente de una antigua raza alienígena, los ascendientes, conocidos por su habilidad para manipular la energía de manera que ni los Throcake ni los Nial podían comprender. Los Throcake habían hecho un grave error al secuestrarla, y los Nial ahora estaban cometiendo el mismo error. Sira abrió los ojos completamente, y por primera vez desde que había sido rescatada, habló. Su voz era suave, pero su tono llevaba un peso inusitado. «Jace», murmuró, mientras sus ojos brillaban con un resplandor violeta intenso. «Es hora de que libere lo que llevo dentro». Lyra frunció el ceño al escucharla, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Un zumbido bajo resonó por todo el planeta, comenzando en el suelo bajo sus pies, como si una fuerza invisible estuviera acumulándose debajo de ellos. La tierra tembló. Los soldados Nial comenzaron a moverse nerviosos, mirando alrededor con una mezcla de desconcierto y miedo. Jace vio el brillo en los ojos de Sira y entendió al instante lo que estaba ocurriendo. Ella había comenzado a activar los poderes heredados de su especie. «No», gritó Lyra, mirando con horror como una esfera de energía violeta comenzaba a formarse alrededor de Sira, sus manos levantadas al aire mientras su pequeño cuerpo comenzaba a irradiar una energía pura y devastadora. Era como si la niña estuviera absorbiendo toda la fuerza del planeta, un poder ancestral y salvaje que ni los Throcake ni los Nial habían logrado comprender jamás. Jace apenas tuvo tiempo de reaccionar. En un parpadeo, la energía de Sira se expandió, cubriendo toda la zona. El suelo se abrió, fragmentándose bajo el poder concentrado de la niña. Las naves Nial comenzaron a estallar en el aire como si fueran juguetes rotos,
alcanzadas por las ondas de energía que emanaban de su cuerpo. Los soldados, que intentaron huir, fueron desintegrados por la misma energía, desapareciendo sin dejar rastro. Lyra dio un paso atrás, mirando a Jace con ojos llenos de miedo y asombro. «¿Qué has hecho?» Jace no dijo nada. Sabía lo que Sira estaba haciendo, y también sabía lo que significaba. El poder de los ascendientes no podía ser contenido. Lo que había comenzado como una simple batalla por la supervivencia de su hija adoptiva se había transformado en algo mucho más grande. Algo que no solo destruiría a los Nial, sino que podía cambiar el curso de la guerra con los Trokei para siempre. La atmósfera comenzó a vibrar con una frecuencia que Jace nunca había experimentado. La energía de Sira atravesaba la atmósfera, alcanzando altitudes inimaginables. La flota Trokei, que se encontraba en las cercanías del sistema, comenzó a ser atraída por la explosión de energía. Naves enteras se desintegraron en el espacio, fragmentos metálicos flotando por el vacío. Lyra cayó de rodillas, incapaz de comprender lo que ocurría. La energía de Sira había alcanzado un nivel tan alto que cualquier intento de resistencia era inútil. Jace miró la escena, sus propios sentimientos conflictivos revoloteando en su pecho. Había querido salvar a Sira, pero no sabía que la niña que había rescatado sería capaz de liberar un poder tan antiguo y devastador. Finalmente, Sira habló, su voz llena de una sabiduría ancestral que parecía venir de toda la galaxia. «Jace, ya está. Ya no estamos a salvo, pero hemos ganado». Jace miró a la niña, comprendiendo la magnitud de lo que había sucedido. Sira no solo lo había salvado a él, había salvado a toda la galaxia. Pero ahora todo había cambiado. Ya no eran simples humanos o alienígenas. Eran los portadores de un poder más allá de todo lo que se conocía. La guerra no había terminado, pero había comenzado un nuevo capítulo. Y en ese capítulo, Jace y Sira serían los protagonistas de una historia que nadie podría predecir.